informar que he iniciado grabación de la sesión para aquellos que no se puedan conectar ahorita o para quien quiera repetir la clase del día de hoy. Bienvenidos al tema número 13 del Diplomado Virtual en Extensión Rural. Son 2 días que vamos a trabajar. Esta semana no es larga para ustedes, para mí un poquito sí, porque tengo que atender más grupos, pero siempre lo hago con mucho gusto. Bueno. Muchas gracias, profe. Bueno. Gracias, doctora. Listo. Entonces, pues en primer lugar, recordarles, si vieron el mensajito que colocó el profesor Juan Camilo, a ver, yo reviso el chat de WhatsApp. Grupo 4. Sí, lo colocó ayer, contándoles de las actividades que se tienen en el aula, ¿cierto? Y diciendo pues que de estas actividades dimos la instrucción que se quedaran abiertas hasta el día 15 de agosto, hasta las 11:59 p.m. Yo pienso que es un tiempo muy prudente, pues para que podamos ponernos al día con las actividades que tenemos pendientes y entendiendo pues las actividades de su quehacer diario, las movilizaciones que tienen que hacer y todo el trabajo, tienen la semana acopada, entonces pues entendemos esa dinámica y por eso hemos extendido el plazo hasta esa fecha, para que lo tengamos pendiente. Ahí está en el chat para que, en el WhatsApp, para quien no lo haya visto el día de ayer, para que revisen, ahí está. En segundo lugar, pues decirles que la clase de esta semana básicamente es la conjugación de todo lo que ustedes han visto a lo largo del diplomado. Vamos a retomar temas de lo que es investigación, temas de métodos de extensión, y además ustedes nos van a aportar a nosotros muchísimo acerca del conocimiento y de las metodologías que ustedes están aplicando en campo. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla, pero voy a cerrar la cámara porque voy a transmitir 2 videos. Entonces es importantísimo que no se nos vaya a cortar la comunicación, que no tengamos interferencia. Y decirles que para esta clase, y siendo muy solidaria con todos, y entendiendo pues que ya tienen bastante trabajo por realizar en el aula, entonces no voy a dejar trabajo para cargar en el aula, voy a dejar una preguntita que la podemos leer de hoy a mañana, simplemente una buscadita en Google y ahí encuentran la respuesta y mantendremos un diálogo a partir de eso. Pero pues no es que me haga ninguna presentación ni nada, porque pues no tenemos el tiempo de un día a otro para hacerlo. Pero sí, como ustedes me pueden ver el día de hoy, estoy armada con cuaderno y lapicero porque quiero que seamos muy participativos y esa participación de estos 2 días la voy a calificar. ¿Por qué? Pues porque a estas alturas y con todo el conocimiento que hemos estado recibiendo, yo pienso que todos somos capaces de dar nuestra opinión y de contar las cosas curiosas que ocurren en campo a partir de lo que es la gestión del conocimiento, que es el tema que vamos a mirar a partir del día de hoy y mañana. Entonces, en primer lugar voy a apagar un micrófono que tenemos por aquí abierto. Listo. Y como yo no los voy a estar viendo, como siempre me pueden gritar y me pueden interrumpir cuando quieran. Ya tenemos la pantalla. ¿La están viendo? Sí, señora, sí. Listo. Sí, señora. Bueno, y entonces pues para que esto no se nos torne aburrido, pues la idea es que vayamos dialogando,
¿cierto? No se trata de que empecemos a botar mucha información y nos quedemos calladitos, sino que nos volvamos muy participativos. En primer lugar, voy a mantenerme ahí un momentico en esa diapositiva. Como siempre me gusta hacer una pequeña introducción a lo que vamos a mirar en la clase. Me gusta apoyarme en algunos momentos de videos. Tenemos 2 videos muy cortos el día de hoy que nos sirven de apoyo para la temática que vamos a desarrollar, que es la gestión y transferencia del conocimiento. Entonces, pues como siempre, recordar el reto tan grande que tiene la agricultura, sobre todo pues ante el crecimiento demográfico que se está viviendo, y Colombia no es un país que está ajeno a este crecimiento, y el reto de la agricultura y el reto de ustedes como acompañantes de nuestros agricultores es revisar cuál es la mejor estrategia para producir más alimentos, ¿sí? En segundo lugar, también trabajar con ellos en un tema de reducción de costos de producción. Y siempre, siempre, que incluso lo voy a poner en primer lugar, es propender por el desarrollo sostenible. Ante este panorama, es necesario que los productores agrícolas hagan más eficientes sus procesos productivos. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Tenemos 3 estrategias que podemos aplicar. Las tenemos acá. Es posible que haya más estrategias, pero escogí estas 3 porque estas acogen muchísimas más, que son las que nosotros manejamos en nuestro diario vivir y en nuestro diario trabajo con nuestros productores. En primer lugar, pues aplicando nuevas tecnologías, prácticas y conocimientos a la producción agrícola y la gestión del predio de nuestros productores. En segundo lugar, incrementando y acelerando la adopción de tecnologías, ¿sí? De tecnologías que ellos requieran, no imponiendo tecnologías, y algunas nuevas prácticas que incluso ellos pueden proponer y que ellos han probado que han sido exitosas. En algunos casos nosotros lo que debemos hacer es conjugar el conocimiento que nosotros llevamos con el conocimiento tácito de ellos para crear y generar algunas nuevas prácticas que pueden ayudar a los colegas agricultores a mejorar su proceso productivo. Y en tercer lugar, disminuyendo la migración hacia las ciudades o hacia otros sectores de la economía. Este último pues no está en nuestras manos, ¿no? Pues porque nosotros no podemos decirles no te vayas, y ellos en ningún momento nos van a escuchar y decir, bueno, pues yo me quedo porque tú me lo dijiste. Simplemente el aplicar las 2 primeras les muestra a ellos un nuevo futuro. Un futuro que en algún momento, hoy en día, ellos lo ven incierto por diversos factores. Pues en primer lugar, y lo primero que nosotros mencionamos siempre, y es, no, la migración del campo a las ciudades se da por temas de violencia, ¿sí? Entonces, los adultos buscan que sus hijos migren hacia otro lugar, evitando en algún momento que sean víctimas o que sean reclutados por algún grupo armado. Entonces, ese se denominaba en algún momento como el primer factor expulsor de nuestros jóvenes del sector rural. Nosotros hablábamos hace incluso hasta hace poco, de un tema que nosotros conocemos como el relevo generacional. No sé si eso lo trataron ya con el profesor Juan Camilo o con Ligorio. Hoy en día no estamos hablando de relevo generacional, sino si nosotros como me gusta manejar tanto los ejemplos, si nosotros nos trasladamos a lo que es una carrera de relevos, simplemente es pasar un bastón. Yo voy corriendo, paso un bastón, me quedo, ¿sí? Y sigo adelante solo.
Entonces, pues cuando nosotros estamos hablando de relevo generacional, estamos diciendo, bueno, pues entonces hasta acá llegas tú, ¿sí? Tú como padre, tú como abuelo, y yo sigo adelante solo. Hoy en día el término que nosotros estamos manejando es el de integración generacional. Una integración que debe darse desde los primeros años de vida de los niños en Doctora, el señor. A ver, y ¿quién me está hablando? A ver. Nicanor, Hola. yo tenía conocimiento que era empalme generacional. Sí, también puede ser un empalme generacional, pero en el momento que tú haces el empalme, como cuando haces el empalme con un nuevo compañero de trabajo porque tú renunciaste, entonces hago el empalme, entrego los conocimientos y me voy, ¿sí? Pero No, en el, profe, cuéntame. nosotros lo tenemos, el concepto de empalme generacional lo tenemos es que se da con, por ejemplo, padre con el hijo o un representante legal de una asociación con el que le va a entregar, pero va un acompañamiento, o sea, no lo dejo solo, sino Sí, que sobre todo padres e hijos le enseño, le muestro y lo acompaño. sí, la idea es seguir adelante de la manito con ellos, ¿sí? Entonces, por eso te digo, es válido, los dos términos son sumamente válidos. Acá tengo un micrófono abierto. Oscar, ok, gracias. No, listo, Parito, yo no le veo ningún problema. Aló. Bueno, perdón, ya, gracias, Oscar. Pero pues a lo que yo me refiero es que debemos dejar atrás el término de relevo, ¿sí? Porque pues el término de relevo significa pues que estoy dejando atrás a alguien, ¿cierto? De La, acuerdo, de acuerdo. sí, la idea es que sigamos trabajando de las manitos, unos con nuestros padres, con nuestros abuelos y no sacarlos del campo de juego, pues porque esa es su vida. Es lo mismo cuando una persona se pensiona. Eso, por ejemplo, pasó con mi mamá. Mi mamá toda la vida trabajando y el día que se pensionó, desde ahí empezaron todos sus males. Pues porque el hecho ya no tener que hacer, aparte de un crucigrama, hacer el almuerzo, a pesar de que tiene su empleada, pero de no sentirse productiva, eso es terrible para una persona mayor. Entonces, y además, eso los hace sentirse útiles. ¿Sí? Es más, siguen siendo muy útiles y además hay que aprovechar todos los conocimientos que ellos tienen. Bueno, entonces, muchas gracias por los aportes, Nicanor y Luz. Muchísimas gracias, siempre súper bienvenidos. Entonces, pues estábamos hablando de eso, pues que el tema de la migración no está en nuestras manos, pero sí en el momento que nosotros estamos mejorando su modus vivendi, ¿sí? Generando y revisando cuáles son las opciones de vida que se tienen cuando yo estoy mejorando mi sistema productivo, cuando yo estoy organizando mi predio como una empresa, ¿sí? Como una agroempresa, y cuando yo veo los beneficios de estar acompañado, de sumarme a estos grupos, a estas asociaciones que están recibiendo el acompañamiento, por ejemplo, permanente de Asofrucol, entonces ya me visualizo un futuro mejor tanto para mí como para mi descendencia. Entonces es un factor importante. Sí, no estoy diciendo que esté en nuestras manos ni en manos de nadie, pero simplemente el visualizar y dar mejores condiciones de vida, eso es un factor importante que nos ayuda a disminuir este tema de la migración. Bueno, eh, perdón un segundito. Bueno, sigamos. En primer lugar, vamos a revisar algunos términos. Recuerden que a mí me gusta muchísimo este tema de revisar algunos términos, pues para recordar, porque todo esto creo que ya lo hemos visto a lo largo del diplomado. El único nuevo es el último que tenemos acá, que es el tema de transferencia de, de, de tecnología.
y gestión del conocimiento, pues que es lo que estamos viendo en este módulo. Pero pues vamos a revisar el tema de qué es innovar, ¿sí? Que a nosotros lo conocemos como el poner en práctica algún producto, algún proceso o algún método que me ayude a organizar de alguna forma alguna labor que yo estoy realizando. Incluso en la vida diaria, el hecho de cambiar algún método o el hecho de organizar mejor mi día, por ejemplo, nosotros que muchos de nosotros, creo que el 90% de nosotros somos padres de familia, trabajamos, tenemos que cumplir con un horario y si yo ya organizo un horario, eso es innovar, ¿sí? Ya no me enloquezco y sobre todo los que tuvimos que asumir este tema de la virtualidad, eso fue complicado para muchos. En algún momento ustedes no pudieron salir a campo y ya tenían, estando en casa, entonces se suman varias tareas. Estando en casa, tú de manera permanente, entonces de manera permanente tienes que vigilar el almuerzo, tienes que vigilar si llegó o no llegó el domicilio, etcétera, etcétera. Y el hecho de que yo me hubiera organizado un poco para atender las diversas labores, eso implica que apliqué un método de innovación en mi vida diaria. Y eso mismo ocurre con nuestros productores. Cuando nosotros estamos hablando de tecnología, nos referimos a un conjunto de conocimientos técnicos que podemos ordenar de manera científica y que permiten diseñar, nos permiten también crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y además nos permiten satisfacer necesidades esenciales o mías, o cuando estoy hablando de los productores, necesidades esenciales de la demanda. ¿Quién es la demanda? Nosotros como clientes, nosotros que recibimos las frutas, las verduras o los productos ya elaborados en nuestras casas. Entonces nuestros productores lo que hacen es adquirir esos conocimientos para atender la demanda que está esperando en casa su producto. Y cuando nos referimos al tema de transferencia de tecnología, estamos hablando de un conjunto de acciones que están orientadas a facilitar el rendimiento comercial en el mercado de algunas capacidades investigadoras y resultados de investigación que yo tengo en algún sitio o como universidad o como instituto de investigación y lo llevo a un sector que lo necesita. ¿Sí? Esa es la transferencia de tecnología. Como bien lo dice la diapositiva de una manera más sencilla, como yo lo estaba expresando, es el movimiento de conocimiento desde un proveedor hacia un receptor, como aquí no lo vemos más sencillo. Acá, proveedor, señora, escucho. Profe, ahí en lo de transferencia de tecnología desde un proveedor a un receptor, por lo menos yo lo veo desde otro punto de vista, y es la construcción del conocimiento entre proveedor y receptor, porque nosotros vinculamos el conocimiento y la experiencia que tienen nuestros productores con los conocimientos y las experiencias académicas que poseemos nosotros como tal. Entonces, es como de parte y parte. Así es, y has tocado un punto muy Doctora, importante. Cuéntame. doctora, que esa Escucha. relación es gana-gana. Si el proveedor gana, el receptor gana. Así es, Nicanor. Y todo eso, lo que refiere Luz y lo que refieres tú, es la temática de nuestra clase del día de hoy y el día de mañana, en donde está ese gana-gana. Yo llego con el tema, con la tecnología nueva, ¿sí? Se la llevo a nuestros productores, que son nuestros receptores, y conjugo esa tecnología nueva con los conocimientos que ellos tienen, porque yo debo respetar ese conocimiento, ¿sí? Para obtener un producto innovador. Yo veo que alguien tiene, Alexander Barrera, hola.
No, creo que apenas se está conectando y está con dificultades en el micrófono. Voy a apagarte el micro. Bueno. Entonces, así como lo dice Luz, claro, es exactamente lo que ustedes están haciendo con sus productores. Y como nos dice Nicanor, es un gana-gana, miren. Nosotros estamos llevando la tecnología, llevamos el conocimiento que recogemos de algún otro proveedor, de Agrosavia, del ICA, de las instituciones de educación superior o de procesos de investigación o innovación que yo estoy creando, y se lo llevo a mis productores y ellos me están devolviendo también con conocimiento, ¿sí? Además, están haciendo la implementación. En algunos casos, pues es complicado. Yo quisiera que ustedes ahora me comenten cómo les va con ese tema de llegar con algún modelo innovador y cómo lo toman ellos y después cómo lo apropian ellos. Y después yo recibo también como parte de la demanda de lo que ellos están ofreciendo, yo estoy recibiendo ese bien o servicio, ¿cierto? Entonces es un gana-gana. ¿Quién iba a hablar? Sí, profe. Mire, lo que pasa es que nosotros le llevamos una idea a ellos de cómo mejorar por lo menos la producción. Entonces les explicamos por ejemplo, vamos a enseñarles o queremos que ellos trabajen en altas densidades de siembra, en X cultivo. Entonces nosotros les explicamos cómo se debe hacer, pero ellos a su vez pues hacen un paralelo con lo que ellos hacen y se mira producción, se mira comercialización, se miran las ventajas y las desventajas, porque no solamente vemos lo que siempre ellos nos retroalimentan, y esa retroalimentación la verdad es que es muy valiosa porque ellos son quienes la implementan como tal. A veces nos damos cuenta que cuando están haciendo esa implementación hay errores, se corrigen, pero todo esto es supremamente valioso, más que todo lo que nos retroalimentan ellos. Ay, muy bien, muchísimas gracias por compartir. De eso se trata, de eso se trata, que durante estos 2 días empecemos a compartir precisamente eso, Luz. Muchísimas gracias. Aquí estoy tomando nota de todo lo que estamos comentando. Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir? Creo que no. Listo, volvamos a nuestra presentación. Listo. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta, que nosotros tomemos en cuenta que la transferencia de tecnología, la transferencia o construcción de conocimiento por sí solo no es suficiente. Debemos tener en cuenta otros factores que son muy importantes y que ya hemos revisado a lo largo de nuestro diplomado, que son los siguientes. Es importante que los productores se encuentren organizados. Quiero que ustedes me digan qué pasa cuando tratamos de trabajar o cuando un productor trata de trabajar solito sin estar inserto en algún grupo o organización de carácter solidario. ¿Qué pasa con ellos? Estoy hablando de pequeños productores, ¿no? A ver, yo no sé si tienes manitos levantadas, hablen libremente. Señor. Repite nuevamente, por favor. Listo. Bueno, yo me estaba refiriendo a que el tema de transferencia de tecnología por sí sola no es suficiente. Debemos tener en cuenta algunos factores que son inherentes y van de la mano con el tema de transferencia de tecnología, mejorando la productividad, buscando mejorar los ingresos y el bienestar general de nuestros productores, pues que finalmente es el objetivo de los procesos de extensión. Uno de esos factores que debemos tener en cuenta es trabajar o propender
por convencer a productores que andan solitos por ahí, que no están inmersos en ningún tipo de asociación, para que se asocien. ¿Por qué? Mi pregunta es esa, porque ¿qué pasa cuando un productor solito quiere seguir solito luchando por ingresar a algún mercado, luchando por mejorar su proceso productivo? ¿Qué pasa con esos productores que están solitos? No pueden negociar, no pueden generar volumen de producción, pues no ganan ningún respeto en el mercado. Pues esa es como la labor principal del equipo, como conformar esas organizaciones para pues así poder comercializar adecuadamente sus productos. Muy bien. Así es, Bien. profe, yo complemento lo que dijo la compañera y es que ellos no pueden ser competitivos si están solos, no van a manejar volúmenes de venta, no van a ser sostenibles en el tiempo y tienen muy difícil acceso a proyectos porque por lo general los proyectos asociativos son los que logran tener éxito. Sí, señora Nicanor. Por ejemplo, por lo general esos agricultores que están solos no tienen facturación, que es importante dentro de estos procesos. Esa sostenibilidad en el tiempo no la cumplen, ya están aislados, o sea, están completamente de pronto y no aceptan los cambios a veces, ya, sino lo que ellos le va indicando el tiempo. Es como un egoísmo interno que tienen. Hay que buscar la forma de hacerlo que se asocie para que se cumplan otros objetivos que él pueda alcanzar. Claro que sí. Muchísimas gracias a las 3 personas que han participado. Quiero complementar algo con lo que en referencia a lo que decía Nicanor ahorita. Listo, Luis Carlos. Nicanor decía que hay un egoísmo con ellos, con esos productores que quieren estar así solitos. Pero y digamos que sí es cierto, cubro esa teoría de que de alguna forma son egoístas, pero ese es un potencial, ese productor, porque cuando ese productor se convence de que lo que estamos haciendo le beneficia, ese productor se vuelve uno de los mayores creyentes y uno de los mayores defensores del trabajo que uno hace en campo. Eso Súper. pues le cuento por el tema de experiencia, y eso es lo que al final pasa, de que ellos se vuelven los mayores creyentes y los que mayores comienzan de pronto a multiplicar, o cuando ellos hablan, las personas le convence digamos, por todo lo que lo conocieron anteriormente, veían la forma de ser, y ya después cuando habla y cuando él aprueba algo, pues los demás ya le siguen. Súper, muchísimas gracias. Esas son las experiencias que me gusta escuchar. Y nosotros, como extensionistas, Luis Carlos, tenemos un compromiso muy importante, ¿no? Básicamente debemos vender esa idea, debemos mercadear esa idea de que es mejor unirse porque el trabajo en conjunto nos permite, como nos decía la primera compañera, tener un acceso a mercado, como nos decía Nicanor, tener la posibilidad de facturación, tener la posibilidad, por ejemplo, de lograr un buen aliado comercial, como nos dice el segundo punto, es decir, garantizarle a un mercado pues que está en constante demanda una producción estable y una buena producción eh, para lograr incluso cartas de compromiso y lograr que nuestros productores puedan sacar su producto a un buen precio. Es muy importante eso porque en algún momento el tema de mercado hace algunos años se había dejado de lado y nos habíamos dedicado solamente a hablar de productividad, de producir más y más, y en muchas ocasiones, si ustedes me lo pueden confirmar, nuestros productores quedaban con su producto
y no tenían cómo sacarlo. Y pues y acuérdense lo que pasó en pandemia, a comienzos de pandemia. Acuérdense lo que ocurre cuando hay bloqueos en las vías por temas de transportes o algo, pues los productores pierden todos sus productos y no tienen un mercado muy bien establecido. ¿Comentarios? Bueno, esto va muy de la mano pues con el tema de el asegurar la competitividad y la rentabilidad y el establecer vínculos y redes entre productores, procesadores, comercializadores y proveedores. Lograr las famosas APP que nosotros conocemos como alianzas público-privadas que obviamente van pues que benefician a todos, pues tanto como a los proveedores como a los demandantes. ¿Comentarios? Listo. Antes de seguir con la otra diapositiva, así se las voy a mostrar rápidamente. A ver, que se me quite este letrero de abajo. Vamos a hablar acerca de conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Pero no les voy a dejar la diapositiva, sino me vuelvo a esta y ustedes con sus propias palabras definan para ustedes qué es conocimiento. Yo los escucho. Conocimiento Dale, Nicanor, arriésgate. es algo que aprende en el aula, en la calle, en el trabajo, en el campo. Es algo integral. El conocimiento puede ser teórico o puede ser práctico, ¿ya? De acuerdo en la medida dando una cierta experiencia en ese conocimiento. Vamos bien encaminados. ¿Quién sigue? Ya me los imagino a todos ahí googleando, buscando la información. Es adquirir información con base en la observación o con base en experimentos o con base ¿qué será? En charlas. Creo que es eso. Además de la experiencia. Luz estaba lista para hablar. Sí, profe. Primero decirle que usted sabe mucho. Estábamos buscando. Ya me los conozco. Es que yo también soy estudiante. Sí, profe. Mire, yo pienso que el conocimiento se adquiere con la experiencia y con la práctica, de pronto con el error, con todas esas cosas, y como que uno se apropia de eso y lo transmite, ¿no? Algo así. Muy bien, Luz. ¿Quién más? Aquí estamos construyendo conocimiento, como pueden ver, ¿no? A ver, los escucho, Luis Carlos. Digamos, el conocimiento que desarrolla el ser humano casi siempre es basado en experiencia, en lo que va viviendo y va cometiendo errores o va cometiendo aciertos y sobre eso va aprendiendo y va aplicando. Digamos que ese es el conocimiento que normalmente nosotros manejamos. Muy bien, Luis Carlos. ¿Quién más? A ver, ¿cuántas personas somos ahorita en aula? Y han hablado, tengo anotados 4 personas que han hablado. Somos 24 en este momento. Es la acumulación de un saber. Ajá. Muy bien, Marta. ¿Quién más? A ver. María Teresa, Luis Alexander, Oscar David. El conocimiento está basado también en un enfoque, ¿sí? De acuerdo a las experiencias vividas, al trabajo, a la formación que se le dé. Entonces, eso haría parte de un enfoque de conocimiento, ¿sí?
Muy Yo bien. creo que el conocimiento es como la acumulación de datos de ensayo y error. Luego de ensayo y error se adquiere un conocimiento, qué es asertivo y qué no es asertivo, qué funciona y qué no funciona. Muy bien, y ahí estás conjugando dos temas. El tema de la investigación, que es el ensayo y el error, y lo estás conjugando, estás llevando la investigación a la generación de conocimiento, y lo hiciste muy bien, y duraste menos de 30 segundos diciéndolo. Gracias. También, doctora, hay otra cosita. Las personas que no van a la escuela tienen mucho conocimiento. No necesariamente es ir a la escuela, ni aprender de error, ¿ya? Entonces, el conocimiento es algo tan en donde se van desarrollando aprendizajes para vivir la vida. Muy bien, mira, así, si seguimos así, terminamos la temática hoy. Muy bien, Nicanor, muchas gracias. Y como has dado en el punto, entonces sigamos adelante. Voy a mostrarles ahora sí la diapositiva. ¿Listo? Con la definición, esta definición que ustedes ven en la diapositiva, es la conjugación de muchas definiciones que yo tomé a partir de la literatura y es la que tenemos acá. Y ustedes lo dijeron muy bien. El conocimiento es interpretado como el conjunto de información procesada que posee una persona sobre un área específica o la totalidad del universo. No del universo como tal, sino de su universo. ¿Listo? Pues porque no pretendemos que todos sepamos absolutamente todo. Nosotros tenemos un universo que es el tema productivo, por ejemplo, un universo que es el tema de asociatividad, un universo que es el tema de desarrollo rural. Ese es nuestro universo y el universo de nuestros productores es diferente. ¿Listo? Entonces, y como nos decía Nicanor, el conocimiento no se adquiere siempre en el aula. Y muchos de ustedes lo dijeron, se aprende también de la experiencia. Más adelante vamos a ver dos tipos de conocimiento, que es el conocimiento tácito, que es el mismo que nosotros conocemos como el conocimiento empírico, y vamos a ver cuál es el conocimiento explícito. Y es sobre estos dos conocimientos que nosotros como extensionistas debemos trabajar. Nos dice además que dicho conocimiento está presente no solo en el ámbito individual, sino que trasciende a lo colectivo, visibilizándose a través de los métodos y procedimientos empleados por las diferentes organizaciones para producir ¿qué? Bienes y servicios. ¿Cómo vamos? Algunos autores nos indican a nosotros que el conocimiento que se genera a partir del uso de algún tipo de información que he procesado previamente, que he analizado, que he seleccionado, representa para el momento actual un potencial de inteligencia que se convierte en fuente de innovación y competitividad. Entonces, el hecho de que yo tome ese conocimiento que he adquirido de alguna forma, que he adquirido por el simple hecho, como hacen los niños ¿cómo aprenden? Copiando, ellos miran y copian. La mejor forma de enseñarle a un niño para que aprenda a hacer pipí en el baño no es castigándolo ni dándole una palmadita en la cola, pues porque se hizo en el pantalón, sino llévenlo al colegio, llévenlo cuando ingresan al colegio, al jardín infantil, y ven que los demás compañeritos hacen su pipí en el baño, entonces ellos comienzan a copiar. Cuando ven en la casa exactamente lo mismo que entran los papás al baño y hacen en el baño, los niños están aprendiendo.
Lo mismo para otras cosas, conocimiento que nosotros adquirimos. Yo no tengo un manual para saber planchar, yo no tengo un manual para saber clavar una puntilla, simplemente yo lo aprendí porque vi a otras personas hacerlo y así fue como yo lo aprendí. ¿Listo? Bueno. Esto que acabamos de hablar nos da cuenta a nosotros de la importancia de la generación y construcción de conocimiento para el sector rural. Es un conocimiento que nosotros llevamos y acercamos a nuestros productores, pero que no imponemos. Porque cuando nosotros llegamos a imponer, entonces estamos fracasando como extensionistas. ¿Listo? Y pues miremos algo pues que ustedes manejan muy bien, que es el tema de la transferencia de conocimientos, que es el proceso mediante el cual los resultados de la investigación o los resultados de la experiencia son trasladados a un sector que lo requiere. Pues para nuestro caso es el sector rural y productivo que se encuentra al servicio de la sociedad. Este video que les voy a poner creo que dura menos de 2 minutos y nos da cuenta, son unos profesores de Antioquia que nos cuentan a nosotros, según ellos, cuál es la importancia de la transferencia de conocimiento. Lo vamos a mirar, ellos nos van a contar a nosotros cuál es la importancia, según su parecer, de la transferencia de conocimiento y después yo abro el micrófono para que ustedes con sus propias palabras nos expresen también cómo, según ustedes, cuál es la importancia de la transferencia de conocimiento. Voy a dejar de compartir 2 minutos para compartir sonido nuevamente. Aquí estoy nuevamente, comparto pantalla. Busco el videito porque yo lo tenía abierto. Bueno, lo abrimos, aquí está. Aquí está. ¿Lo tienen en pantalla, compañeros? Sí, profe. Listo, lo voy a poner a andar y me cuentan así sobre el video si lo están escuchando. Bueno. Y la transferencia de conocimiento me parece que es vital. Hay, claro, parte de investigación en ciencias básicas que quizás no tengan un potencial como tal para transferirse, pero yo creo que los investigadores debemos buscar cómo hacer que nuestras investigaciones, cómo hacer que nuestros trabajos no se queden solamente en el aula, ¿no? Hay conocimiento que es supremamente valioso y que se debe buscar la manera de que llegue a las comunidades, de que llegue a la sociedad. Normalmente los problemas reales son mucho más complejos que los problemas teóricos. Entonces, si yo fuera, digamos, una científica que está en un laboratorio y que no tengo una conversación con personas que saben de mercadeo, que saben, digamos, de gestión empresarial, no me daría cuenta de esas dificultades que tendría yo al tratar de ofrecer un producto con una innovación en la industria. El investigador debe aliviar dolores que tenga la comunidad. El investigador no debe investigar lo que le gusta solamente, sino a quién le vas a solucionar un problema. La parte de transferencia me parece que acaba de completar por lo menos esa parte importante de darle a conocer al mundo lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo vieron, compañeros? Aquí los estoy mirando a ustedes. Ahora micrófonos abiertos para ustedes. ¿Cuál es la importancia de la transferencia de conocimiento? Ahora ya ellos nos contaron, ahora ustedes nos van a contar. Aquí entre todos. Bueno, cuando uno plantea un conocimiento para hacer una transferencia, se necesita de que las personas o los receptores que vayan a recibir ese conocimiento estén por lo menos informados, ¿ya? Tengan algunas observaciones que hacer
porque a veces necesariamente los investigadores cometen muchos errores y llevan el folleto tal como está escrito. Entonces, no es algo compartido con la comunidad. O sea, para hacer transferencia hay que compartir con la comunidad, escuchar a la comunidad y ahí sacar las conclusiones para ver qué proyecto les puedo llevar de transferencia de tecnología. Muy bien, Nicanor, y antes de que hable Luz o alguien más iba a hablar aquí, Miguel, es importante lo que tú acabas de decir y lo vamos a ver también ahorita más adelante, que es el tema del interés. Si ellos no están interesados, ellos no van a hacer ni a apropiar el conocimiento ni acompañar las actividades que conllevan a la adopción de ese conocimiento. Eso está muy relacionado con la motivación y con las necesidades que tienen. Recuerden que estamos trabajando con adultos, no con niños. A ver, Luz, y después Manuel creo que iba a hablar. Profe, a veces cometemos un error y es que tomamos el conocimiento y la experiencia de otras personas en otros sitios, en otras regiones, en otros climas diferentes al nuestro. Entonces tratamos de adaptar tomar esa información que alguien tuvo la experiencia, por ejemplo, en Cundinamarca, y yo la voy a trasladar a Bolívar, sabiendo que las condiciones climáticas sobre todo no son las mismas, y ahí cometemos unos errores impresionantes. Entonces hay que mirar de dónde tomamos el conocimiento para compartirlo, si es de mis propias experiencias, del ensayo y el error que hice en mi zona, o si es que estoy tomando ese conocimiento de la experiencia de otra persona. Muy bien, sí, lo mejor es tomar el conocimiento del grupo más cercano, del núcleo más cercano, de la región pues en donde estamos ubicados, etcétera, etcétera. Gracias, muy pertinente tu comentario. Sigo escuchando. Profe, con Nancy Sánchez. Es importante para cuando se va a hacer ese tipo de trabajo, de transferencia de conocimiento, es conocer las capacidades de los productores en este caso, mirar el nivel académico, porque hay productores que de pronto escasamente saben leer o hay unos que no saben leer, no saben escribir y yo no le puedo llegar a ellos con carteleras, con un montón de letras que pues ellos no van a entender, ¿sí? Entonces hay que conocer ese nivel educativo que tienen ellos para nosotros poder también saber cómo le vamos a llegar a ellos a transmitir la información. Muy bien, el reconocimiento de esas capacidades. Muy bien, Nancy, gracias. ¿Quién más? Hola, profe, buenas noches, con Marcos Delgado. Qué gusto, Marcos. Profe, pues yo tengo algo que aportar. Yo en algún momento pues tuve la oportunidad de trabajar en investigación con Agrosavia y pues obviamente hacen investigación y son temas muy interesantes que sirven para el campo. Pero yo siento que a veces flaquean en dar el conocimiento porque muchas veces se queda en la finca solamente. Hacen la investigación, los resultados van y se los dan solamente al productor y algunos fincas de los alrededores. Pero ahora que estoy del otro lado, que soy más del campo, yo creo que se necesita un acercamiento más entre la investigación y los técnicos de campo para que en realidad toda esa información valiosísima llegue a todos. Qué bien que has mencionado eso y creo que nosotros lo mencionamos en algún momento cuando vimos alguna de las temáticas, creo que la primera temática que vieron conmigo y era el tema de dónde queda esa investigación. No solo con Agrosavia, ocurre pues con otras entidades, sobre todo con las instituciones de educación superior, en donde incluyo tanto al SENA como a las universidades, que en muchas ocasiones, como tú dices, hacen investigación aplicada en 1 o 2 predios y ahí se quedó. O incluso la hacen en los mismos predios, por ejemplo, la universidad, nosotros, la mayoría de universidades que tenemos carreras enfocadas al sector rural, la Universidad Nacional, por ejemplo, ¿cómo es que se llama el espacio? ¿Malambo? Se llama Marengo. Marengo, tienen un espacio muy grande, la Universidad Nacional, que se llama Marengo,
que es donde hacen toda esa investigación aplicada, pero ahí quedó. Y no lo sacaron y no llegó a los productores. Entonces hay un desperdicio de capital humano, de conocimiento y de recursos, y no está dando solución a los productores, a las necesidades reales de los productores. Muchísimas gracias, Marco, porque tú estás hablando desde una experiencia que has tenido, pues estuviste con Agrosavia y como tú dices, ahorita estás del otro lado y sabes, estás viviendo el mundo real. Muchísimas gracias. Marta. Un gusto, profe. Profesores, un poco para ratificar como lo que dijo el compañero anterior, eso pasa pues no solamente en Agrosavia, sino con los recursos del fondo. Nosotros casi desde el 2002 hasta el 2012 se invirtieron más o menos con recursos del fondo como 184 mil millones de pesos. Casi la mitad en proyectos de investigación. Y si uno se pone a evaluar, casi ninguno fue transferido a los productores, que esa es una falla muy grave porque cuando termina la investigación, el proyecto como tal, ahí termina todo. No hay un recurso adicional o nunca se evalúa o se plantea un recurso adicional para la transferencia real al productor. Siempre está bien que se quede como el tema en cartillas, en volantes, bueno, en materiales de divulgación, pero no realmente para que los productores adopten el conocimiento de dichas investigaciones. Eso nos pasó a nosotros. Por eso es que nosotros al ver los recursos del fondo eran pues de los productores como tal, se pensó en la creación del plan nacional y también desde el 2011 y 12 la creación el proyecto de las secas, en donde sí había, realmente se veía la intervención y el beneficio a los productores en todo el trabajo que hace los técnicos y los socioempresariales en campo, porque ellos dedican su vida realmente es a enseñarlos, a capacitarlos, a lograr pues que ellos mejoren su nivel de vida y pues que su calidad de vida. Entonces, sí es todo lo que dijeron pues en el video y lo que comentaron los compañeros es real. Muchísimas gracias. Pienso que la transferencia de tecnología no debe ser general, basados en cualquier investigación, ya de universidades y eso. Yo creo que de todas esas investigaciones sacar lo más importante y específico para determinada comunidad o organización, que no todos tienen las mismas necesidades, no todos tienen las mismas condiciones agroecológicas, no todos tienen las mismas ventajas en vías de comunicación, en mercadeo y todo. Yo puedo sacar extraer de una investigación muy general puntos muy específicos dependiendo de la comunidad a la que yo me dirijo. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Y las necesidades son muy específicas. Muchas gracias, María T. María T. ¿Puedo comentar algo? Ah, ok. Dale antes de María. Nicanor. Sí, dale, tú. Bueno, mire, hay unas cosas básicas. Por ejemplo, los que utilizamos carteleras llevamos unas fotografías muy bonitas, muy dicientes, en donde podemos observar una maleza o podemos una maleza barbense o un insecto. Entonces, a veces esa fotografía distorsiona la imagen que ellos tienen de los insectos y de las malezas. Entonces, es bueno llevar el complemento del insecto real para que ellos vean el tamaño y del insecto en la fotografía. ¿Ya? Eso da complemento y hace mejor la transferencia. Por ejemplo, en un caso que siempre me ha ocurrido porque más o menos domino el tema de temas de aplicaciones tanto de biológico como de agroquímico, en donde yo les pregunto a ellos, dibújenme 1 centímetro cuadrado en una hoja y yo les llevo 1 metro
y hay unos que lo hacen, hay otros que no lo hacen, hay otros que no tienen la idea de que es 1 centímetro cuadrado. Entonces les digo yo, por ejemplo, ustedes miran las divisiones que tienen los dedos. Generalmente las divisiones que tienen los dedos en el índice siempre está 1 pulgada, está una rayita. Entonces, si ustedes hacen 1 centímetro cuadrado, cojan la mitad de esa pulgadita, ¿ya? Y es 1 centímetro cuadrado aproximado. ¿Sí me entienden? Entonces, eso yo hace estoy mirando mi dedito en este momento. Sí. que el número de gotas que quepan en 1 centímetro cuadrado son los que le van a dar la eficacia a cualquier producto. Entonces, hay unos que utilizan unas gotas grandes, unas gotas pequeñas, unas gotas muy, muy finas, que pueden ser derivadas por el viento, en deriva. Entonces, todo ese conocimiento que uno transmite tiene que llevarlo a ese entorno que lo entiendan, porque a veces la literatura dice una cosa y la experiencia y la práctica son complementos de eso para que el conocimiento y la transferencia llegue donde tiene que llegar. Muy bien, y ese ejemplo estuvo súper bien. No te digo que yo estaba mirando el dedito para mirar el centímetro cuadrado. María T. Bueno, yo quería contarles que yo también tengo una experiencia de varios años en investigación y yo encuentro que la investigación tiene 2 falencias. 1, el lenguaje. El lenguaje en el que se publica no llega a nadie más que a los profesionales. Y muchas veces los profesionales no sabemos cómo transmitir ese lenguaje. Yo tuve que desaprender para transmitir mis conocimientos. Desaprender ese lenguaje científico para que el productor me entendiera lo que yo quería transmitirle. De hecho, yo soy genetista, entonces, ¿cómo le transmito a un productor esos términos para que él me entienda cuál es la importancia de un material genético en la producción, por ejemplo, de aguacate o de plátano? O cómo es dominante la drosófila en el color de los ojos. Eso, es cosas así. El lenguaje en el que están los resultados de las investigaciones no le llega a todo el mundo. Y 2, muchas veces la aplicación de los experimentos o la aplicabilidad de los resultados. Un ejemplo, las fumigaciones con drones son fantásticas. Listo, ahorran mucho dinero, ahorran producto, pero en zonas de ladera no podemos aplicar esa tecnología. Entonces, hay varios aspectos que en la investigación no están acordes con las necesidades del campo. Lo digo desde la experiencia. Qué bien explicado. Está muy bien explicado y esa es la magia que nosotros debemos hacer como investigadores cuando queremos transferir algún conocimiento relacionado con una investigación. Es complicado, como tú dices, pues igual estas investigaciones están formuladas en un lenguaje muy académico y dependiendo del nivel, si es de pregrado, posgrado, doctorado, etcétera, dependiendo de los niveles, obviamente se complica más ese lenguaje científico y bajarlo al lenguaje. No estoy diciendo pues que nuestros productores sean ignorantes, pero pues obviamente ellos no tienen ese paso por las aulas tan profundo cada vez que nosotros vamos sumando esos registros académicos a nuestra hoja de vida. Entonces es muy complicado. Pero pues esa es la magia y en ese momento es que nosotros debemos ser como muy visuales, ¿cierto, Mariate? Para poder lograr esa transferencia de conocimiento para quien lo necesita. Sí, efectivamente gracias. Ser visuales, sí. Muy observadores.
por eso digo, es la magia de nosotros los extensionistas, ¿no? Esa magia que que debemos hacer. Bueno, muchísimas gracias, María T. Nicanor también digo, no, todos nos dieron acá unos aportes muy valiosos. Y sí, es necesario, yo les voy a contar la experiencia propia en la universidad. Nosotros y nuestro rector de la universidad, pues por si les doy el nombre, porque es posible que alguno lo haya conocido en algún momento profesional. Él es el doctor Jorge Gaitán. Él fue en su momento, cuando él trabajaba en la Caja Agraria, cuando era Caja Agraria, él fue el director nacional de Servicio de Extensión Agropecuaria de la Caja Agraria, cuando existía todavía el almanaque crediticio. Recuerdan que era un almanaque muy visual que estaba dirigido para nuestros productores y que además se prestaba el servicio de extensión a quienes eran beneficiarios de los créditos que se solicitaban. En ese sentido, y él se unió con otros fundadores y fundaron la Uniagraria. Y él siempre ha sido muy fuerte en ese tema de la investigación. Incluso es casi una exigencia de la universidad que todos los procesos de investigación que se adelanten den solución a necesidades reales de nuestros productores. ¿Sí? Tenemos carreras, por ejemplo, como ingeniería civil, ingeniería mecatrónica, ingeniería industrial, que uno dice, bueno, pero ¿qué aplicabilidad tiene esa carrera en el sector rural? Y miren que, por ejemplo, grandes investigaciones que han salido de la universidad vienen del programa de ingeniería mecatrónica, dando algún tipo de solución a alguna necesidad del sector rural, ¿sí? El tema de logística con la ingeniería industrial, el tema de distritos de riego, de vivienda rural, de vías terciarias con ingeniería civil, el mismo programa de derecho con la profundización que se tiene, que es el derecho agrario. Listo. Entonces, ojalá pues todas las universidades o todas las instituciones que estamos trabajando en pro del desarrollo rural tuvieran ese mismo pensamiento en hacer investigación aplicada buscando dar respuesta a esas necesidades sentidas de nuestros productores. Eso les quería contar. Ya que ustedes me cuentan todo a mí, entonces yo les voy contando a ustedes. ¿Quién más? Los escucho. Nadie más, entonces sigamos adelante. Para nuestro caso, que es el sector rural, el conocimiento que el ser humano utiliza para controlar los sistemas de producción agrícola es de dos tipos. Ahorita lo voy a mencionar, pero más adelante, finalizando esta clase, y va a ser tema de la clase del día de mañana, vamos a profundizar más acerca de estos dos tipos de conocimiento. El conocimiento tácito o empírico, que ya les había mencionado antes, y el conocimiento explícito. Pues ya que mencionamos estos dos tipos de conocimiento, es necesario que hagamos una inmersión en su significado, y eso pues lo vamos a hacer ahorita más adelante. Revisemos primero, y ya lo hemos mencionado en estas participaciones que ustedes tuvieron ahora, revisemos en principio sin necesidad de profundizar, porque ya ustedes lo dijeron y porque ya lo trabajaron con el profesor Juan Camilo, un tema que está muy ligado al tema de la gestión y transferencia de conocimiento, que es el tema de la innovación, que se ha convertido en una de las estrategias que busca fortalecer la agricultura familiar para el logro de un desarrollo rural sostenible, tal y cual lo dice la diapositiva. La innovación
y ustedes lo saben muy bien y me lo han dicho ahorita en este momento, no solo se trata de la implementación de nuevas tecnologías como suele creerse. Esta requiere también de un cambio de cultura en la acumulación de conocimiento y en el capital social. La innovación está relacionada con la transferencia de conocimiento como mecanismo de transferir a quienes lo requieren para la mejora de procesos, en este caso productivos. Listo. Era lo que estábamos hablando, la innovación y los temas de investigación, pues porque la innovación va muy de la mano con el tema de investigación, debe ser aplicada atendiendo algunas necesidades. En el video recuerden que hubo uno de los profesores que decía, uno no debe investigar porque a mí me gusta. Pues si yo tengo esas posibilidades, si tengo recursos propios para hacer ese tipo de investigación, está bien. Pero por lo general la investigación está financiada ya sea por una universidad, un organismo, un ministerio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, entidades como el ICA, Agrosavia, ministerios de educación, o es financiado por organismos internacionales, pero pues si no tiene ninguna aplicabilidad, pues no tiene sentido hacerlo, y sobre todo en el sector rural. ¿Listo? Y cuando hablamos de transferencia de conocimiento, este se relaciona con el conjunto de actividades dirigidas a la difusión de conocimientos, experiencias y habilidades, ¿sí? Con el objetivo de facilitar el uso, aplicación y explotación del conocimiento y las capacidades en investigación y desarrollo. Con la transferencia se persigue incorporar el conocimiento a una cadena de valor para que se genere algún tipo de retorno económico. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta, y es lo que estamos haciendo mal. Y eso nos lo dijo ahorita María T, y también nos lo había dicho creo que Marcos. No sé, no estoy segura, creo que él también nos lo había mencionado con el tema de las experiencias que han tenido en otros campos, en donde no se está haciendo esa difusión del conocimiento que se genera a través de la investigación. Listo. Ya aplicando todo esto que hemos hablado de conocimiento, de gestión de conocimiento, de investigación, entonces llevémoslos hacia el enfoque de extensión rural. En primer lugar, debemos mirar cómo hemos nosotros como extensionistas, esto no lo enseñó a nosotros absolutamente nadie. Recuerden que yo les he dicho muchas veces a ustedes que ustedes son extensionistas hace mucho tiempo. A pesar de que fueron denominados siempre como asistentes técnicos, lo que ustedes hacen con sus productores es extensión. Pero en un comienzo la extensión estaba enfocada a la producción de conocimientos y la transmisión de estos sin tener en cuenta, óigase bien, el conocimiento empírico de los productores. Hoy en día, ¿sí? La orientación de la extensión rural está sustentada en el intercambio de los conocimientos tácitos o empíricos de nuestros productores. Vuelvo y repito, no vamos a llegar a imponer. Vamos a generar un proceso de construcción de conocimiento con nuestros productores. ¿Comentarios hasta ahí? ¿O seguimos? ¿O estamos de acuerdo o en desacuerdo? Profe, buenas noches. Compañero. Bueno, sí, o sea, de todo lo que se ha estado comentando y lo que han dicho los compañeros, yo personalmente considero de que el conocimiento no se encuentra en una sola dirección. Y
y por más profesional que yo sea, no tengo el conocimiento únicamente. También mis productores o las personas que estén a mi alrededor también son conocedoras y en ellas se encuentra mucho conocimiento. ¿Cierto? Lo otro es que antes de ser profesional, yo considero de que como persona yo debo ser humano y debo ser muy respetuoso para tener el criterio de cómo indagarle a los productores o cómo llegarle a los productores. Si de entrada, como extensionista, tengo muy buena aceptación con el grupo de productores, donde quiera que llegue, eso me va a facilitar aún más el trabajo y lo cual se va a ver reflejado en el éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy importante, Oscar, lo que acabas de mencionar. El respetar ese conocimiento y sobre todo el valorarlo, ¿no? Es muy importante para nosotros los extensionistas, los cuales además, y siendo uno de los principios de la extensión es eso, ¿no? Llegar con la mente abierta y ser capaces de compartir y ser receptivos ante ese conocimiento tan valioso que tienen nuestros productores. Muchísimas gracias. ¿Quién más? María, ¿te tienes la manito levantada o la habías dejado levantada? Creo que sí, se te había quedado levantadita. Bueno, ¿quién más? Sigamos adelante. Por otra parte, podemos nosotros resaltar la importancia de respetar los aspectos sociales y culturales de cada comunidad que nosotros visitamos. En el intercambio de conocimientos entre técnicos y agricultores. En este mismo sentido, algunos autores que revisamos y que nos entregan experiencias muy valiosas, plantean la importancia de tener en cuenta la sustentabilidad cultural en aspectos como la valoración de las tradiciones, los conocimientos, los saberes de la localidad y el respeto por el pluralismo cultural. Vuelvo y repito, se trata de tener una mente abierta para ser receptivos ante todo este universo que vamos a encontrar cada vez que hacemos una visita o cada vez que tenemos encuentros con nuestros productores. Vamos a hablar también de los espacios de aprendizaje. Es muy importante eso. Estos espacios de aprendizaje, y ayer uno de sus compañeros me decían, por ejemplo, que ya no se habla de... Cuéntame. Usted está proyectando algo que la pantalla no sé si soy yo la que no veo. Compañeros, ayúdenme. ¿Sí están viendo la foto de Leonora ahí con unos productores? Ahí sí se ve, ahí sí se ve. Ahora sí. Ay, antes no lo estaban viendo, qué pena. Es que como cambio y cambio de imagen para poderlos ver a ustedes. Ahí está Leonor, miren, ahí está con unos productores. Sí, ellos... se ve, se observa. Gracias. Miren, acá en esta foto, Leonor está en el Tolima visitando a unos productores. La señora muy querida me estaba mostrando su cultivo de mojarra en un estanque pequeño y no era para la venta, sino era para asegurar el tema de la seguridad alimentaria de su familia. Entonces, pues yo estaba ahí encantada hablando con ella y ella enseñándome, estábamos en un proceso de construcción de conocimiento, ella enseñándome a mí cuál era el proceso que adelantaba y uno como profesional, no, increíble pues cuando en la universidad me han enseñado otra cosa diciendo que eso tendría que ser un proceso casi imposible mantener esos peces ahí nadando en un espacio tan pequeño, pero imagínate, ahí en un proceso muy bonito de extensión que estábamos haciendo allá en el Tolima. Ya aquí haciendo propaganda de las actividades, porque me encanta salir a campo y hace rato por temas de pandemia no lo hago. Estábamos hablando de los espacios de aprendizaje, precisamente pues haciendo alusión a la imagen que vemos ahí.
Es muy diferente trabajar, por ejemplo, en un aula. Primero, pues mantener la atención en un aula por más de 40 minutos está científicamente comprobado que no es eficiente, y mucho más con un grupo de productores. Estamos hablando de población adulta que además tienen muchas actividades para realizar. Ellos están trabajando muy de madrugada y tienen muchos compromisos con la actividad que realizan. Entonces es muy complicado hacerlo y mantener la atención. Ayer uno de sus compañeros de otro grupo, del grupo 1, me decía eso. Hoy en día, por ejemplo, a las secas no se les denomina como una metodología de extensión, sino como un espacio de aprendizaje. Y así es como nosotros debemos mirar eso. Los espacios de aprendizaje son sumamente importantes para lograr este intercambio de conocimientos entre nosotros, los extensionistas, y nuestros productores. Vuelvo y repito, pues que debemos tener en cuenta los conocimientos empíricos y experiencias que poseen los productores en aspectos como las estrategias productivas que ellos han manejado a lo largo de los años, sus estrategias comerciales que han sido o no exitosas, y todas las experiencias organizacionales. No es secreto para ninguno que es posible que hayan habido intentos de organizarse previamente y que no les haya ido muy bien en muchos casos. Eso es lo que crea la desconfianza de ellos para volverse a organizar en algún tipo de asociación. Entonces, pero todo eso lo debemos tener en cuenta, y como nos expresaba uno de los compañeros hace un momento, tener en cuenta también, y eso lo vamos a ver mañana, la mejor forma de aprendizaje para ellos. Por ejemplo, la mía en lo personal es muy visual. Yo todo lo manejo con colores y soy muy visual, y yo no me aprendo las cosas de memoria, pues porque es imposible, pero sí recuerdo mucho las fotografías, sé exactamente en qué año, en qué lugar se tomaron, me acuerdo de los nombres, pero aprenderme cosas de memoria es casi que imposible. Y nuestros productores básicamente también manejan ese lenguaje visual, entonces es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cómo vamos? ¿Cansaditos? ¿Seguimos? Claro, claro, seguimos. Sigamos, es que como a veces se me quedan calladitos, pero si levantan la mano cuando tengo esta pantalla yo no los veo, por eso les digo que pueden interrumpirme. Estas fotografías también corresponden a un espacio de interacción. Estamos haciendo un diagnóstico participativo de los productores también en el Guamo, Tolima, con una comunidad con muchísimas necesidades que debían ser atendidas. Y ellos mismos, a través de este proceso de diagnóstico participativo que ustedes vieron con el profesor Juan Camilo, ellos mismos determinaron cuáles eran las necesidades más sentidas que debían atenderse con el proceso de extensión que nosotros íbamos a iniciar con ellos. Y esto es fundamental. Si nosotros no centramos nuestra atención en unas necesidades específicas, entonces no estamos logrando que nuestro proceso de extensión sea exitoso. Nuestros productores deben sentirse motivados y deben fijarse a partir de estos procesos comunitarios que adelantamos nosotros como extensionistas. Deben sentir que hay un punto en donde por lo menos pues no se les va a regalar nada, pero sí se van a dejar capacidades instaladas en la vereda o en el sector donde estábamos trabajando, que permitan que ellos más adelante puedan seguir solitos adelante, sin necesidad de que el extensionista siempre esté acompañándoles. Y si dejamos esa capacidad instalada, que es lo más importante, entonces ya ellos van a ser gestores de su proceso y proyecto de vida. Vamos a revisar entonces acá dos conceptos más. No son conceptos, sino vamos a hacer una diferenciación en lo que es la
formación tradicional y la gestión del conocimiento. La formación tradicional es la que vemos nosotros en los colegios, escuelas y universidades, en donde se tiene un plan de formación programado muy estricto que debemos seguir nosotros los profesores de universidad, porque yo soy, además de ser extensionista, yo soy profesora de universidad, generando capacidades para que los egresados de Unidad Agraria salgan como extensionistas sin importar el área de conocimiento en el cual estén estudiando. Ese es mi trabajo dentro de Unidad Agraria. No importa que seas ingeniero, no importa que seas contador público, pero es importante para nosotros como universidad que nuestros estudiantes tengan la capacidad de hacer extensión en algún momento de su vida. Pues, y ustedes saben cómo, recuerden que en algún momento nosotros hablábamos cómo los procesos de extensión en algunos casos requieren un grupo interdisciplinar que den una solución macro a un problema que se tiene. Entonces, esa es la formación que nosotros damos en las aulas de la universidad, con unos planes de formación programados y yo tengo que tomarlo, yo como estudiante lo tengo que tomar. No estoy atendiendo yo como profesora una necesidad específica de mi estudiante, sino que estoy cumpliendo con un plan programático que al final, después de 10 semestres, de 5 años de ellos estar sentados en un aula, reciban un cartón que certifique que eres zootecnista o que eres ingeniero agroindustrial, etcétera, etcétera. Eso es un plan de formación tradicional. En cambio, la gestión de conocimiento, que es lo que nosotros hacemos con nuestros productores, es un sistema más complejo y es más completo, además, centrándose en la necesidad que se quiere atender, ¿sí? Y es la única forma de mantener a nuestros productores motivados e interesados en seguir adelante con nuestros procesos de acompañamiento. Si no hay una motivación, si no hay un interés y si ellos ven que no van a lograr solución a su problemática, entonces no van a ser participativos en estos procesos de extensión. Como dice la diapositiva, mediante la gestión del conocimiento se identifica el conocimiento clave que ellos requieren para lograr los objetivos deseados, que es dar solución a su problemática. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay comentarios? A ver, yo los miro nuevamente. No hay manitos levantadas, pero los escucho. Vamos muy bien. Ok, gracias, Nicanor. Listo. Sigamos adelante revisando dos términos así generales que habíamos mencionado nosotros en unas diapositivas anteriores, que es el famoso conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Simplemente nosotros vamos a ver hoy la definición, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, pero el día de mañana, como es un tema un poquito más largo y para que no se nos vaya hoy hasta las 10 de la noche, vamos a ver el tema de cómo pasar de conocimiento tácito al explícito y las diferentes etapas para que esto ocurra. Eso sí lo vemos mañana. Hoy vamos a ver la generalidad y vamos a finalizar con un videito muy interesante que podemos comentar. Entonces, el conocimiento tácito es el conocimiento que se obtiene como resultado de la experiencia y la innovación efectuada. Innovación que yo adquiero en mi casa, en mi cotidiano, que adquiere nuestro productor, por ejemplo, el día que hace una poda diferente a la que está acostumbrado a hacer y dice, ve, esa me funcionó mejor, entonces ya lo vuelve en su cotidiano, lo practica, lo sigue experimentando, hace comparación con la poda tradicional que está, y él solito, no estoy hablando con la intervención de ustedes, él solito está generando un conocimiento a partir de su propia experiencia. Nadie le enseñó a hacer eso, él solito decidió hacer una poda diferente y después a lo largo de los años sigue practicándolo y ese es su conocimiento tácito.
El conocimiento tácito se basa en el saber hacer, la experiencia y las habilidades natas que yo tengo. El conocimiento tácito, les puedo poner un ejemplo muy sencillo y después ustedes me darán otros ejemplos. A ustedes, como hombres o mujeres, porque hoy en día todos hacemos las mismas labores en el hogar, hacer el arroz. Ustedes nunca recibieron un manual o de instrucciones de cómo hacer el arroz, ¿cierto? Ustedes simplemente iban viendo a las hermanas, a la abuela, al abuelo, a los papás, viendo cómo ponían la olla, qué cantidad de aceite, el chorrito de aceite, porque nadie me dijo que debo aplicar 2 centímetros cúbicos de aceite, no, nada. Es el chorrito de aceite, un pocillo, y dependiendo del pocillo que tome, entonces duplico la cantidad en agua. Pero nunca hubo un manual para hacerlo, ¿sí? Yo lo aprendí viéndolo, ¿sí? Así como el ejemplo de los niños cuando aprenden a ir al baño, ¿sí? Ese es el conocimiento tácito. Y el conocimiento explícito es el que está escrito, el que está documentado, ¿sí? Y que es comunicable y transferible. Eso no quiere decir que el conocimiento tácito no se pueda hacer explícito. Mi productor que estaba haciendo el ensayo con su poda y que lleva 5, 10 o 20 años haciendo su poda a su manera y le fue bien, en algún momento ustedes lo descubrieron, ¿sí? En alguna jornada, en alguna gira, etcétera, lo descubrieron y le dijeron, oiga, ve, y él les muestra la diferencia y ustedes le dicen, oiga, mire que sí, usted tiene toda la razón, en la vereda tal, a tal altitud y todo le está funcionando y lo está haciendo muy bien. Y si ustedes cogen ese conocimiento, lo sistematizan, hacen un manual, hacen un diagrama de flujo con el productor y lo convierten en un conocimiento ya comunicable, ¿sí? Y transferible, estoy volviendo ese conocimiento tácito en conocimiento explícito. ¿Vamos? Parece que sí, ¿cierto? Correcto. Listo. La diapositiva nos dice a nosotros que cuando el conocimiento tácito es recuperado, sintetizado, sistematizado, documentado y difundido, se convierte en conocimiento explícito y representa un beneficio para la organización. Acá nos dice que lo que realmente hace posible que el conocimiento individual enriquezca una organización y que constituya una nueva base de conocimiento para seguir avanzando es precisamente la capacidad de exteriorizarlo y de compartirlo. Cuando ustedes le dicen al productor podador, perdón que lo llame así, y le dicen, oiga, cuéntenos cómo se hace eso, entonces es lo que va a hacer. Si estás en un aula de clase, en un salón comunal, en una escuela, en un colegio reunido con él, entonces él va a hacer el dibujo, ¿no? Coge el marcador en el papelógrafo, en el tablero, hace el dibujo, ¿sí? ¿Y qué está haciendo en ese momento? Lo está exteriorizando y lo está compartiendo, ¿cierto? Y si está en su predio o en un parque y coge la tijera podadora y hace la demostración de método y muestra cómo es que se hace y además te lleva a ti al predio y te muestra la diferencia entre el árbol tradicionalmente podado y el árbol que él ha manejado a través de ese nuevo conocimiento que él ha generado. Entonces lo está exteriorizando, lo está compartiendo. Y si yo como técnico o extensionista cojo y lo documento con él, lo dibujo, ¿sí? Le tomo fotografías y me voy con él a compartirlo con el grupo de productores, entonces lo volví explícito. ¿Preguntas? O no, ya ejemplos. Cuéntenme ustedes ejemplos de conocimiento tácito y ejemplos de conocimiento explícito. Yo los escucho atentamente. Por ejemplo, esos talladores de madera donde tienen su cincel y su martillo, no tienen nada escrito. Ellos van tallando, van dando la figura, van dando la arquitectura y van sacando la forma o lo que ellos quieren expresar.
Lo pueden hacer tanto en madera como en piedra, ¿ya? E incluso hasta en arena. Ese sería... Sí, nadie les enseñó a hacerlo, o puede que ellos hayan visto a alguien hacerlo, puede que ellos tengan, porque eso es un arte, ¿no? Es un arte, correcto, es un arte. Y nosotros no somos todos hábiles para el arte. Yo hago ahí algunos pinitos y todo, pero no Claro, me resulta muy bien. Lo otro es que, por ejemplo, lo que usted decía de la cocina, cómo se prueba el arroz. Hay muchas personas que no saben pelar una yuca, muchas personas que no saben pelar un plátano, muchas personas que no saben todavía que para cocinar un huevo se necesitan solamente 10 minutos y que el huevo, para que la cáscara no se le pegue o no se deshace el huevo dentro de esa olla hirviendo, son máximo 10 minutos. Y cuando usted lo saca y lo golpea con una cuchara por varias partes, la cáscara se desprende totalmente. Súper. Pero, ¿tú cómo lo aprendiste, Nicanor? ¿Cómo aprendiste? Viendo y experimentando, a mi ¿cierto? hermana y ahora en la casa también se hace. Ajá. Mira, entonces, cómo ha sido ese tema de transferencia de conocimiento entre generaciones, ¿cierto? Claro, ha sido una transferencia de conocimiento de generación en generación, pero ahora mismo ya hay muchos autores que ya describen cómo se hace un mote de queso, cómo se hace un arroz con camarón, cómo se hace una serie de cosas que ya le están dando esa transmisión oral a la escritura para que la gente haga sus platos exquisitos. Es decir, están tomando el conocimiento tácito y lo están convirtiendo en explícito. Súper, muy bien. Marta. Martica Orozco, tienes la manito levantada. No, la levanté por equivocación. ¿Y no queremos aprovechar el momento? Voy a pensarlo, sí, ya hablo. Permíteme. Bueno, dale. Pero una anécdota de conocimiento tácito. Resulta que una señora siempre cocinaba, fritaba el pescado y lo partía por la mitad y lo fritaba. El esposo le pregunta, ¿y tú por qué siempre partes el pescado cuando lo fritas? Y entonces ella dijo, yo lo vi hacer a mi mamá y lo vi hacer a mi abuela, y así es como se hace. Entonces él fue a la fuente y le pregunta a la suegra, ¿por qué usted siempre parte el pescado para freírlo? Y ella le dijo, lo que pasa es que yo tenía un caldero muy pequeño y nunca me cabía el pescado ahí, por eso yo siempre lo parto. Entonces la hija aprendió a partir el pescado sin saber la causa, ¿no? Buenísimo. Nunca le preguntó a la mamá cuál era ella pensó que tal vez se cocinaba mejor o algo, y es posible que ella sí tuviera un caldero más grande. Está buenísimo ese ejemplo, Luz. Muchísimas gracias. ¿Quién más? A ver, ejemplos de conocimiento tácito o conocimiento explícito. Así es. Hola. Yo sé que ustedes tienen muchas experiencias con los productores. ¿Cómo les ha ido con ese tema? Meyer. ¿Te arrepentiste, Meyer? Sí. Por ejemplo, ¿Sí me escucha, perdón? Disculpa. Listo, Meyer y después Nicanor. Sí, mire, por ejemplo, yo considero que conocimiento tácito, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la zona de Putumayo, donde estoy trabajando, donde los modelos, por ejemplo, en Aguacatejas, ya hablando pues en nuestro medio, siempre uno encuentra que las distancias de siembra, el manejo de las podas, ya están como establecidos, ¿no? Y ellos, de acuerdo a la región, porque pues es una zona que está lloviendo más de 3.000 milímetros al año, la nubosidad es muy alta, entonces las condiciones ha hecho
de que ellos se adapten a otro tipo de sistema de producción, ¿no? Diferente a los modelos de que se vienen trabajando. Por decir, en el Putumayo se siembra 10x10, cosa que no se mira pues, en otras regiones de Colombia. Las podas son muy diferentes. Entonces, eso nació de ellos, o sea, nadie les fue a explicar, nadie los asesoró. Y yo creo que eso es un modelo pues, de conocimiento tácito. Y lo otro, pues ya la parte técnica ya sería articularse, o sea, nosotros como agrónomos llegar a trabajar mediante y adaptarnos a ese sistema y contribuir en la parte técnica, pero ya con ese modelo, ¿no? Entonces ya sería como un conocimiento explícito. No sé si estaré errado en esa parte. No, está muy bien. Y mira cómo conjugaste el conocimiento que tú llevabas como ingeniero y te adaptaste. Tú fuiste el que se tuvo que adaptar al conocimiento tácito de ellos, ¿cierto? Porque así fue. Y ahora lo que te falta a ti es documentarlo, ¿sí? Y decir, en alguna reunión decir, miren, lo que ustedes están diciendo que es la generalidad del cultivo, no es esa, porque tenemos una región que se está diferenciando porque el cultivo, la mejor forma de manejarlo y como ellos lo han podido sacar adelante es de esta forma, haciendo las siembras de esta forma. Y lo estás convirtiendo perfectamente en un conocimiento explícito. Profesora, yo creo que dentro de las actividades donde se da bien estos dos ejemplos es en el cultivo de café, porque en la recolección de café siempre se ha enseñado de abuelo a padre, de padre a hijo, y luego con la llegada pues de los comités cafeteros, esto se ha documentado ya, entonces ya pasó de ser un conocimiento tácito a un conocimiento explícito. Perfecto, también ese ejemplo, muy bien, muchas gracias. Además eso también es un arte, ¿no? Pues hay que tener una habilidad muy específica para hacer la recolección de café. Nicanor, tú ibas a hablar hace un momentico. Por ejemplo, hay una labor que es cómo se hace una estaca, ¿ya? El campesino tiene su machete o su rula bien afilada, ¿ya? En donde él coloca la estaca y en la punta la va labrando, ¿ya? Entonces, de esa forma él hace su estaca para indicar una medida o una separación o cualquier detalle que vaya o un sitio. Entonces, eso no está escrito. Eso lo aprendió de ver a una generación atrás cómo se hacía una estaca. ¿Y alguien se ha tomado la molestia de documentarlo? Es posible que no. No creo. Cierto, es casi imposible porque es una habilidad, ya sabes de dónde tiene que empezar a hacerle para poder fabricar su estaca. Muy bien, Nicanor. Meyer, quedaste con la manito levantada. ¿Vas a seguir aportando? No, Pis. Bueno, ¿alguien más? Listo, chicos. Entonces, para finalizar la clase, vamos a ver un tema que es muy importante, que es el tema de la andragogía. ¿Ustedes han escuchado ese término? Claro, educación para adultos. Eres de los míos, muy bien. Pues si no importa que los demás compañeros no lo hayan escuchado, pues porque para eso nosotros estamos acá, para entenderlo sobre todo, porque a veces dicen, andragogía, educación para adultos, pero pues no vemos más allá. Es posible que ustedes lo hayan visto y lo hayan estudiado de una manera diferente a como lo vamos a ver hoy. Yo buscando documentarme para poderlo explicar, me encontré un video que lo explica de una manera facilísima. Y es el video que voy a transmitir. El video fue creado por una facultad de medicina de una universidad pues no colombiana, pero explica muy bien la diferencia entre lo que es la educación tradicional y lo que es la andragogía, que tiene pues finalidades totalmente diferentes y que se diferencian también en los resultados, ¿sí? Y en el éxito de los procesos que se adelantan con el tema de andragogía. Vamos a ver el video, dura 11 minuticos. Voy a quitar nuevamente mi cámara para que no haya interferencia, pero acá sigo
Voy a dejar de compartir nuevamente, vuelvo y comparto nuevamente con sonido. Y yo quiero que por favor, después de ver el video, lo comentemos. ¿Listo? Entonces ya lo voy a poner acá. Y ustedes me cuentan, ¿ya lo tienen en pantalla? Sí. Listo. Voy a ponerlo a andar y ustedes me cuentan si está sonando. Afectiva, es imprescindible saber cómo aprenden los estudiantes. ¿Están escuchando? Sí, señora. Dale, entonces lo dejo aquí. Es por eso que comenzamos ahora una serie de videos sobre las teorías del aprendizaje. Veremos un número de teorías del aprendizaje, ya que ninguna por sí sola logra explicar cómo aprenden los estudiantes, sino que es la suma de ellas lo que nos da el conjunto de cómo podemos enseñar efectivamente para potenciar el aprendizaje de nuestros alumnos. En este primer video comenzaremos por ver lo que es la andragogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los adultos, versus la pedagogía, o sea, los supuestos sobre cómo aprenden los niños. ¿Hay una diferencia? ¿Son conceptos contrapuestos? Lo veremos. En este primer video estaremos revisando las principales diferencias entre cómo aprenden los adultos y cómo aprenden los niños, es decir, las diferencias entre los conceptos de andragogía y pedagogía. Principalmente estaremos revisando 3 contenidos. El primero son las características del aprendizaje en los adultos. El segundo son estas diferencias entre cómo aprende un adulto y cómo aprende un niño. Y en tercer lugar, estaremos viendo cuáles son las implicancias en cómo aprenden los adultos para nuestra práctica docente. El aprendizaje en adultos, el señor Malcolm Knowles, que lo vemos en la imagen, fue el primero que se refirió a esta con el término de andragogía, como contraparte de la pedagogía, y la definió como el arte y ciencia de cómo ayudar a los adultos a aprender. Hacia fines del siglo XX, la literatura reportaba un gran número de trabajos que apuntaban a que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Desde aquí, Malcolm Knowles ideó este concepto de andragogía para referirse a cómo aprenden los adultos, argumentando principalmente que la motivación hacia el aprendizaje era diferente en adultos que en niños. Sin duda, los postulados de Knowles, que veremos a continuación, han contribuido enormemente a cómo se realiza la educación en los adultos, pero también ha sido materia de controversia, donde se argumenta que estos principios no son propios de la adultez, sino que depende del contexto y situación en que se encuentra un individuo, ya sea en la niñez y en la adultez. Un fenómeno tan complejo como lo es el aprendizaje en adulto probablemente nunca sea explicado por una sola teoría. ¿Cuáles son los supuestos sobre el aprendizaje en adultos? ¿Cuáles son estas características sobre cómo aprenden los adultos? En primer lugar, vamos a tener el autoconcepto. Los adultos generalmente quieren escoger qué quieren aprender, cuándo quieren aprenderlo y cómo quieren aprenderlo. Necesitan cierta autonomía en su aprendizaje y tener cierta responsabilidad sobre este aprendizaje para así fomentar un estudio y un aprendizaje autodirigido. En segundo lugar, tenemos la experiencia que traen los adultos consigo. Los estudiantes adultos tienen una gran cantidad de experiencias que traen consigo a las actividades de aprendizaje y que pueden contribuir a sus aprendizajes y a los de otros también. Aquí se hace muy relevante el concepto de las experiencias previas, para los profesores considerarlas y activarlas. En tercer lugar, tenemos la disposición para el aprendizaje, que depende de las necesidades del estudiante. Los adultos están listos y dispuestos a aprender cuando ven que lo que van a aprender les va a ayudar para manejar situaciones del contexto real, del contexto diario o del contexto laboral. Tiene que haber una real necesidad para aprender algo. En cuarto lugar, tenemos el enfoque centrado en problemas. Los adultos necesitan ver la aplicación inmediata del aprendizaje, por lo que buscan experiencias de aprendizaje que sean oportunidades para permitir resolver problemas. En quinto lugar, tenemos la motivación de los estudiantes, que en este caso de los adultos es una motivación de tipo interna, de tipo intrínseca. Los adultos buscan experiencias de aprendizaje por razones intrínsecas, ya sea por un real interés en lo que van a estudiar o quieren aprender, o por el valor que le han otorgado a una actividad, más que por razones externas o extrínsecas, ya sea como una nota o un premio. En último lugar, tenemos que los adultos necesitan saber por qué necesitan saber algo. Los adultos necesitan saber cuál será el beneficio de los nuevos conocimientos que se les presentan.
por ejemplo, para resolver algún problema o aplicar un nuevo conocimiento de forma inmediata, que sea útil. Esto responde a la pregunta, ¿por qué necesito aprender esto? Ahora, ¿son estos principios diferentes de cómo aprenden los niños? ¿Se puede aplicar estos principios al aprendizaje en la niñez? ¿Cuáles son las diferencias de cómo aprenden niños y adultos? Revisemos esta tabla comparativa para ver algunas diferencias entre la pedagogía y la andragogía. En primer lugar, referido al estudiante. En la pedagogía, el estudiante es completamente dependiente del profesor. El profesor asume la responsabilidad total de lo que se enseña y de lo que se aprende. Y el profesor también es el encargado de evaluar siempre los aprendizajes. Por otra parte, en la andragogía, en los adultos, el aprendizaje es mayormente autodirigido. El estudiante es responsable por su propio aprendizaje y la autoevaluación caracteriza a la andragogía. Un segundo punto es la experiencia previa del estudiante. En la pedagogía hay muy poca o nula experiencia previa. La experiencia del profesor acá juega un rol crucial. En la andragogía, el estudiante aporta diferentes grados de experiencia y constituye una fuente de conocimiento y experiencia para los demás también. Los conocimientos previos acá son fundamentales. Un tercer punto es la orientación hacia el aprendizaje. En la pedagogía, el aprendizaje es un proceso de adquirir nuevos conocimientos prescritos. Los contenidos entonces tienen una secuencia de acuerdo a la lógica de las unidades a tratar. En contraparte, en los adultos, el aprendizaje debe ser relevante para las tareas del día a día y no solamente prescritos por una unidad, para resolver problemas o para realizar tareas. El aprendizaje entonces se origina de acuerdo a situaciones contextuales de la vida o del trabajo. Y por último lugar tenemos la motivación hacia el aprendizaje. En la pedagogía es principalmente extrínseca. Las notas son muy relevantes, premios, lo que voy a obtener después de haber estudiado es muy relevante, o la opinión de otros también es muy relevante. Son factores externos que van a conducir la motivación. Por otro lado, en los adultos, la motivación es principalmente intrínseca. Estudio porque quiero estudiar, porque me interesa o porque valoro los contenidos o el conocimiento que voy a adquirir. Las notas deberían importar relativamente poco. Entonces, ¿son estos principios de pedagogía y andragogía tan separados como los vemos en esta diapositiva? ¿Se mezclan a cierto tiempo? ¿Depende de la situación y del contexto para que se crucen unos con otros? Malcolm Knowles, entonces, proponía que los adultos aprendían de diferente forma que los niños. Sin embargo, a los días de hoy, esta diferencia entre andragogía y pedagogía parece ser más que nada de tipo artificial. Si bien es cierto que hay ciertos rasgos que caracterizan al aprendizaje en niños y al aprendizaje en adultos, no podemos hacer una diferencia tan tajante. Muchos de los principios pueden ser aplicados en la pedagogía y viceversa. Y es mucho más preciso pensar en un continuo de aprendizaje que se expande a través de la vida, con diferentes énfasis, problemas y estrategias en diferentes tiempos y momentos. A los días de hoy es ampliamente aceptado que la andragogía no representa en sí una teoría del aprendizaje de cómo los adultos aprenden, sino que representa descripciones de cómo se aprende. Algunos autores proponen que tal vez en el futuro pueda ser considerada una teoría, cuando haya suficiente evidencia empírica que la respalde. Por lo tanto, el mismo Malcolm Knowles explica que la andragogía es un modelo de supuestos sobre el aprendizaje o como un marco de referencia que sirve como base para teorías emergentes. De esta forma, la andragogía capta entonces una serie de características generales sobre los aprendizajes en adultos y ofrece una guía para planificar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje con estudiantes que sean independientes y autodirigidos en cierta medida. Ahora, ¿cómo podemos aplicar en la práctica estos principios de la andragogía? Primero, es importante crear un efectivo y seguro clima de aprendizaje. Los estudiantes deben sentirse cómodos, tanto física como emocionalmente. Deben sentirse seguros y libres para poder expresarse sin temor o ser juzgados o ridiculizados. Un segundo punto es involucrar a los estudiantes en la planificación de métodos de aprendizaje y en el currículo. Este involucramiento asegura la colaboración en el proceso de aprendizaje y también crea la relevancia necesaria con respecto a las necesidades del estudiante. Se genera un sentido de adueñamiento y responsabilidad por el aprendizaje. El alumno se siente partícipe y responsable de su propio proceso de aprendizaje. Un tercer punto
es que los estudiantes deben participar en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje. Esto destinado a asegurar y aumentar el valor y significancia hacia el aprendizaje y a fomentar la motivación intrínseca. También se busca fomentar la autoevaluación y reflexión y la efectiva integración del aprendizaje. Un cuarto punto es que los estudiantes deben ser estimulados a formular sus propios objetivos de aprendizaje. Esto va de la mano con el punto anterior y también busca fomentar el control sobre su propio aprendizaje. Un quinto punto de aplicación de estos principios es que se debe apoyar a los estudiantes en la búsqueda y utilización de recursos para cumplir sus metas u objetivos. Esto conecta las necesidades del aprendizaje con recursos prácticos para cumplir con los objetivos y también busca fomentar la motivación para utilizar estos recursos para propósitos específicos. Estos recursos pueden ser distintos, como por ejemplo libros, guías, sitios web, pasantías en algún lugar, experiencias presenciales, distintos métodos de estudio, etc. El punto 6 de cómo aplicar estos principios es que se debe ayudar a que los estudiantes lleven a cabo sus planes de aprendizaje. Uno de los aspectos fundamentales de una motivación óptima es la expectativa de éxito y el sentirse competente. Por lo tanto, los estudiantes se desmotivan si las tareas son muy difíciles y no pueden lograr estos planes o sus metas. De la misma forma, exigir demasiado o poner mucha presión sin el sistema de apoyo adecuado puede llevar a perjudicar el aprendizaje de los alumnos. Y el último punto es que se debe fomentar la autoevaluación. Y este es un paso fundamental hacia el aprendizaje autodirigido, el cual requiere de una reflexión crítica sobre la propia experiencia. Ahora que ya hemos visto las características de cómo aprenden los adultos, ¿aplican estos principios ustedes en su práctica docente? ¿Creen que son atingentes de aplicarlos en su práctica? ¿Piensan ustedes que aplicar estos criterios son útiles para sus estudiantes? Les dejo esta pregunta entonces para que puedan reflexionar acerca de las diferencias entre el aprendizaje en niños y en adultos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar atento al segundo video de esta serie, donde veremos... Se me fue otro video. Listo. Los escucho. ¿Qué opinan? Los veo y los escucho. ¿Todos conocían este tema? Hay muchos aspectos en común entre la pedagogía y la andrología, ¿ya? Muchos aspectos que se deben integrar. Ese sería mi punto de vista. Y resaltar es la autoevaluación crítica del adulto que está aprendiendo. Ese sería uno de los puntos más importantes en donde él va a sentir de que sí fue aprovechado ese conocimiento que le impartieron, ¿ya? Y que él lo puede transmitir a los otros. Desde ese punto de vista, esa autocrítica, esa autoevaluación, yo creo que es la gran manzana para el desarrollo de la educación de los adultos. Muchas gracias, muy bien, Nicanor. ¿Alguien más? Bueno, chicos, entonces miren, les voy a poner el enlace porque yo sé que hay más comentarios, pero pues ya llegó la hora de despedirnos, se me da pena con ustedes. Yo puedo seguir aquí hablando hasta la hora que ustedes digan, pero me da pena con ustedes que están conectados y no han tenido el tiempo de saludar a la familia. Entonces voy a ponerles el enlace del video en el WhatsApp. Para quienes lo quieran ver otra vez, pues vieron que son 10 minuticos de video y mañana iniciando la clase lo comentamos, si les parece. Y además una preguntita, a ver, ¿dónde tengo? Una preguntita, no es calificable, no quiero una presentación, sino que ustedes mismos me digan a través de lo que hemos visto y que lo hemos mencionado todo el tiempo, qué es construcción de conocimiento. Entonces les voy a dejar estas dos cositas en el WhatsApp y mañana empezamos con el análisis del video y más adelante vemos qué es construcción de conocimiento según ustedes. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora, muchas gracias. Correcto. Bueno, de acuerdo. Entonces yo les deseo que tengan una feliz noche, que descansen mucho y nos vemos mañana.
Gracias, doctora, lo mismo. Gracias a usted. Feliz noche. Gracias.